Estanislao López, nuestro contemporáneo de Santa Fe, y otros albardones. Bueno, esos dos están ahí y lo pueden ver. Y Federalismo, Federalistas del Litoral, el libro que hoy presenta en nuestra ciudad, y por lo que estamos ansiosos en escucharlo, para lo cual le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero, muy contento de estar en Rufino otra vez. Gracias, amigos y amigas, por estar escuchándome. Agradecer a esta librería, Leemos Más, realmente fantástica, que es un ejemplo. Por lo menos en el Departamento General López no hay una librería de estas características, ni en Venado Tuerto, ni en Firmat, ni en ninguna otra localidad. Y bueno, eso ya habla muy bien de una ciudad que tiene una excelente librería, que además tiene una muy buena pastelería, ¿no? Para los gorditos, eso es muy importante, para hacer la previa de la charla. También quiero agradecer a los amigos de la Junta de Historia de Rufino, a Norberto Moyo, que realmente es un difusor de la cultura, de la historia regional tan importante. Y yo, como hombre de este departamento, General López, también me siento muy cómodo de poder hablar en un territorio que tiene 12.000 kilómetros cuadrados, que tiene 200.000 habitantes, pero con el que me he encontrado, no solamente en el departamento, sino también en la provincia de Santa Fe, desde la edición de mi libro hace 2 años sobre Estanislao López, con un desconocimiento bastante importante de la historia de Santa Fe. Bastante importante, que incluso llega a niveles, recién le comentaba al amigo Norberto que el miércoles pasado estuve en el consulado de Uruguay, en la ciudad de Rosario, dando una charla sobre Artigas, invitado por Cecilia Otegui, que es la diplomática que está a cargo de ese consulado, que abría los ojos, sorprendida, cuando yo le contaba muchas cosas del artiguismo en el Río de la Plata. Y más allá del Río de la Plata, estoy hablando también de Córdoba, la importancia que tuvo Artigas en la provincia de Córdoba, y incluso, más sorprendida todavía cuando le dije que había artiguistas en Santiago del Estero, que Juan Francisco Borges, que fue un hombre muy importante de la historia del norte, era un caudillo que reivindicaba los valores del artiguismo en Santiago del Estero. Con esto, ¿qué quiero ir diciendo? Que nuestro conocimiento de la historia es muy superficial. Y yo no estoy hablando acá como el médico, sino como el enfermo de la cama de al lado, que después de pasar a estudiar ciencia política, de leer muchos libros de historia, me di cuenta hace unos años que sabía muy poco. Y fue un chico de Rufino, eso lo comenté la otra vez cuando presenté el libro de López, que ya falleció, Juan Emilio Basso, que era un periodista de Rosario. Un día me paró en el centro de Rosario y me llamó por el apelativo correcto. Me dijo, loco, me dice, vos sabés un montón de historia europea, de la guerra civil norteamericana, pues sabés un montón de la Revolución Rusa, pero ¿cuánto sabés de Santa Fe? ¿Cuánto conocés de la historia de la provincia de Santa Fe? Y yo tuve que reconocer que más allá de algunas lecturas que había hecho en líneas generales, o alguna novela que me impactó en mi adolescencia, como Las Aleluyas al Brigadier de Mateo Bosch, no tenía un conocimiento realmente profundo ni de Estanislao López, ni de la historia de Santa Fe en general, lo cual se fue profundizando cuando comencé a dar algunas charlas en algunos profesorados de historia. En particular recuerdo el de Villa Constitución, que es uno de los mejores de la provincia, donde me comentaban que no hay una historia de Santa Fe, hay historias regionales. En general ustedes se imaginarán que en Villa Constitución todos estudian el Villazo, pero casi nada o absolutamente nada de la historia de Santa Fe y de Estanislao López. Eso me llevó a escribir el primer libro, Estanislao López, nuestro contemporáneo, que yo presenté acá en la Biblioteca López de esta querida ciudad, y después, bueno, profundicé con el otro libro, intermedio, de Santa Fe y otros albardones, y llegué a este último trabajo, que es Federalistas del Litoral, de la mano de uno, cuando hace historia o cuando hace una investigación, siempre contrasta, ¿no? Pensar de alguna forma es comparar. Y yo tengo la tendencia a leer algunos textos clásicos que me han quedado, algunos libros de historia, de política, y leyendo El Federalista Norteamericano, que es un texto que, si acá hay abogados o gente que ha estudiado ciencia política o historia,
está presente en toda la currícula el federalista, Alexander Hamilton, ni más ni menos, de Madison y allá, y tres hombres importantísimos que ocuparon la presidencia de Estados Unidos, incluso la Corte Suprema, y que son permanentemente estudiados en la universidad y en el mundo, y cualquier norteamericano, incluso el más llano, si uno le pregunta, sabe que es el federalista. Sin embargo, nadie habla de nuestros federalistas. Nadie conoce, y hay mucho por conocer, del pensamiento de Artigas, del pensamiento de Estanislao López. Pasaba hoy por la localidad de Amenábar, alguien que también tenía un pensamiento federalista muy profundo, influyó mucho en el federalismo de Santa Fe, porque Amenábar estuvo en la Asamblea de Río 13, por ejemplo, fue quien, el primer decano de una escuela secundaria en la provincia de Santa Fe, que fue el Instituto San Jerónimo, en 1832, y después fue el constituyente, el que dirigió, el director de la constituyente de 1841. O sea, un hombre importantísimo en la historia de Santa Fe, en la historia del federalismo y en la historia de Río de la Plata, que era el hombre más leído, por lo menos podríamos decirlo así, en su época, porque él había estudiado en el universitario, que había estudiado en la Universidad de Chile. Que, bueno, Santa Fe en ese momento no tenía Córdoba, y ni siquiera Buenos Aires, cuando estudió el padre Amenábar, tenía una universidad, sí, Córdoba. Y este personaje, que tiene una localidad en nuestro departamento, que uno pasa bueno, ¿quién fue José de Amenábar? Pregúntenle a algún habitante de Amenábar de esta zona. Yo a veces hago estas preguntas un poco, pueden ser capciosas o con cierta malignidad, pero no, tiene que ver con una especie de tanteo para ver hasta a dónde estamos parados, realmente. Y hablemos de Estanislao López, ¿no? En nuestro departamento. Todos llevamos en nuestro departamento el documento nacido en el departamento General López. Sin embargo, cuando uno pregunta por esta figura tan señera, tan importante, y voy a referirme en algún momento de la charla, de esta introducción, después quiero que dialoguemos, porque yo no vine acá a bajar líneas, sino por lo menos a dialogar con los amigos, quiero tirar algunas puntas sobre una figura tan importante como López, y que en el departamento General López muy pocos saben en profundidad quién es el general López, ¿no? Lo que se agrava porque muchos dirigentes políticos, incluso historiadores, por esto que decía de una educación que no profundiza en las historias provinciales, no conoce a una figura tan importante para la provincia y para nuestro querido departamento, ¿no? Y decía, ¿no? Viendo este libro que cualquier norteamericano conoce, el federalista, bueno, ¿cuánto sabemos nosotros o cuánto conocemos de los principios de estos federalistas? ¿Cuánto sabemos de Artigas, como decía alguien, que es fundamental para entender la historia de Santa Fe? Sin Artigas, en 1815 no hubiera existido la autonomía de la provincia de Santa Fe. Uno va a Montevideo, todo se llama Artigas, calle Artigas, monumento Artigas. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe hay algunos monumentos o hay alguna referencia. Ahora hay un instituto artiguista al cual pertenezco en la provincia de Santa Fe, pero la figura de Artigas no se conoce, o no se conoce que el primer gobernador, Francisco Antonio Candioti, que tuvo la provincia de Santa Fe, era un profundo artiguista. Era un hombre ligado a Artigas. Que además Candioti era un personaje fascinante, porque cuando vinieron dos viajeros, que yo me imagino que eran entre mercaderes y, como solía pasar en la época, espías ingleses, a principios del siglo XIX, y lo conocieron a Candioti, lo llamaron el príncipe de los gauchos, porque Candioti era rubio, era alto, tenía un atuendo muy llamativo, y en estas letras del Paraguay hablan de este príncipe de los gauchos, ¿no? Los norteamericanos hubieran hecho 200 películas con este personaje. Ni hablemos otra federalista que trabajo en mi libro, que es la Delfina, que en general ha pasado en la historia como la compañera de Francisco Pancho Ramírez, pero la Delfina fue una federalista profunda, convencida en los valores del federalismo. Y ha tenido un tratamiento tan malo en la historia que uno de los libros más clásicos en la historia de la Confederación Argentina, de Adolfo Saldías, la trata muy mal. Dice, es una amazonas que la acompañaba a Francisco Pancho Ramírez, y nada que ver. Era una defensora de los valores del federalismo, una mujer notable que también merece una reivindicación en nuestra historia. Y ha quedado como una especie de mito, ¿no? En Entre Ríos también hay un montón de calles, Delfina, pero sin embargo no se la estudia como una defensora de los mejores valores del federalismo. Ahora, cuando uno habla de federalismo, esa palabra que por ahí suena mucho,
Tienes que preguntar qué ha sido el federalismo, qué soy y qué ha sido históricamente. Y para nuestros grandes hombres, para Artigas, para López, para Ramírez y para Pedro Ferré, que fue un gran gobernante que tuvo Corrientes, el federalismo nace en contraposición del unitarismo. ¿Y qué entendían ellos por unitarismo? Entendían dos cosas: luchar contra la centralización económica, que en ese momento se daba a partir del monopolio del puerto y la aduana de Buenos Aires, y la centralización política. O sea que todas las decisiones se tomaban en aquel momento en el puerto y la aduana, que era la capital del ex virreinato, porque, esto hay que decirlo con claridad, después de la Revolución de Mayo, Buenos Aires se creía que tenía que ocupar el lugar que había ocupado como capital del virreinato, el Río de la Plata, que para las provincias la realidad nos había modificado. Por eso permanentemente el conflicto de tanto la Junta, la primera Junta, incluso, y ni hablemos de los triunviratos y el directorio, con las provincias, con los federalistas que peleaban ayer y hoy, contra la centralización política y la concentración económica. Bueno, todos estos conflictos que hasta aún hoy siguen, no tengo que hacer mayores referencias a lo que nos pasa. Ahí veníamos con mi amigo por la ruta, todavía la eterna ruta 33 que se va a hacer y no se hace, donde sale la riqueza del país, o que tengamos que cargar gas ni más ni menos en Venado Tuerto porque no hay gas en esta zona, por razones por ahí que tienen que ver, que tendría que tener, esta la zona más rica del país, y por lo menos tendríamos que tener ese tipo de cosas, digo, entre otras muchas cosas, ¿no? Entre otras, el transporte, que es realmente escandaloso lo que pagamos las provincias, y los subsidios que, a pesar de la retórica del recorte del gasto, se siguen manteniendo para la ciudad de Buenos Aires. Sin entrar en mayores detalles sobre eso, pero bueno, puedo citar muchas cosas que todavía hoy siguen afirmándonos que nuestra querida república no es una república federal. No hablemos de la cuestión informativa, donde nosotros nos tenemos que enterar de un accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, y por ahí, yo hoy justo le decía ahí a la amiga librera, le decía, a veces es más fácil saber lo que pasa en Madrid que lo que pasa en Rufino, para alguien que vive en Firmat o en Rosario. Bueno, es la realidad, por el flujo de información, y esto tiene que ver con la deformación, la falta de federalismo, incluso la falta de relación de información adentro de la provincia de Santa Fe, de los flujos de información que se manejan en la provincia de Santa Fe. Yo habitualmente voy a Santa Fe a dar charlas, y es una odisea ir a Santa Fe desde Firmat o desde Rufino. Hay que ir a esperar, y después a las 7:15 de la noche se cortan los colectivos que van de Rosario de Santa Fe a Rosario, una ciudad de 500.000 habitantes y otra de 1,5 millones. A las 7:15, la otra vez quedé varado, me tuve que quedar a dormir en Santa Fe porque entendía que había un colectivo antes de la pandemia, eran 9, las 21 horas, y no estaba más. Entonces me tuve que quedar a dormir. Bueno, este tipo de cosas hacen una deformación, que tiene una deformación global. Esto que Martínez Estrada, que era escritor, llamó la cabeza de Goliat, o sea, el centralismo enorme, la enorme deformación, donde todas las vías del ferrocarril, y la otra vez veía un trabajo de la Junta de Historia de Rufino, como todas las vías del ferrocarril se centralizaron históricamente en la capital, lo que es hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un municipio, ¿no? Porque a veces a mí me llama bastante la atención y una sonrisa que cualquier concejal, porque no son más que concejales de la ciudad de Buenos Aires, quiere tener más autoridad que un senador, que un gobernador de la provincia. Bueno, esa deformación ideológica que ya viene de mucho antes, ¿no? A mí que me gusta leer los libros clásicos, el horror de Vicente Fidel López en su historia, contando cómo Pancho Ramírez y Estanislao López pusieron los caballos ahí en el monumento en Buenos Aires, ¿no? En la pirámide de Mayo, ¿no? Horrorizado, ¿no? No horrorizado por el desastre que hicieron las tropas porteñas, saqueos, robos, fusilamientos, que eso no lo cuentan, ¿no? Pero lo otro sí, está ahí estampado, y uno todavía hoy lo puede leer en los manuales de historia. Bueno, esta ausencia de federalismo, esta ausencia de valores, tiene dos partes. Una, que es el poder central, pero también el desconocimiento que nosotros tenemos de la historia nuestra, de nuestra historia. Insisto, una artiguista como la
la encargada del consulado de Rosario, no conocía en profundidad el papel de Artigas en Santa Fe, incluso en Córdoba. El desconocimiento que tienen nuestros universitarios. Yo tuve tres historias de ciencia política en mi licenciatura en ciencia política, y sin embargo esto ni lo vi. Lo vi ahí por arriba, algún texto de Alper Indongui, texto que es muy bueno, Revolución y Guerra, pero que también repite o reproduce esta deformación del conocimiento histórico que tenemos que cambiar. Incluso un libro tan interesante, recién veía los tomos que está sacando Sacheri, ¿no? que es un gran escritor y también es licenciado en historia, pero sin embargo yo lo estuve leyendo y reproduce también esto, porque Artigas no le da la importancia que tiene. No la tiene porque para los porteños no la sigue teniendo, porque Artigas fue el gran enemigo. Porque Artigas en la Asamblea del año 13 proponía que la capital no esté en Buenos Aires, sino que esté en Montevideo o incluso en otro lugar. Entonces eso, la historiografía clásica no se lo ha perdonado, ¿no? Y digo, ¿no? Hay una polémica, por ahí algunos sabrán, una polémica entre Vicente Fidel López y Mitre, donde se dijeron absolutamente de todo. Era una discusión, Mitre decía que había que darle más importancia a los documentos históricos y Vicente Fidel López a la tradición oral. Se dijeron de todo, pero hay una carta de 1881 de Mitre a Vicente Fidel López, donde dice: nosotros, más allá de nuestras diferencias, hemos tirado, algo así, dicen, al basurero de la historia, a Artigas y los caudillos. Entonces, la desaparición, que es un fenómeno bastante importante en la historia argentina de los cuerpos, también se dio en la historia. Se borró a Artigas de la historia grande del Río de la Plata y quedó como un caudillo uruguayo. Incluso a la historia del uruguayo le cuesta por ahí reconocer la importancia que tuvo Artigas para esta zona, ¿no? Porque Artigas estuvo en Santa Fe. El 13 de abril de 1815 llegó a Artigas para consolidar la autonomía de Santa Fe, el 13 de abril de 1815. Yo a ustedes les digo, a todos, ¿no? Que yo me enteré bastante bien. Yo cuando estaba en la secundaria tenía la costumbre, y me habían mandado a hacer los deberes del 9 de julio en cuarto año. Yo fui a la biblioteca de mi querida Firmat, a la biblioteca Nosotros, que es muy, muy importante. La profesora de historia me mandó a investigar sobre el 9 de julio, entonces me pongo a mirar y digo, bueno, pero en el acta de 9 de julio no está Santa Fe. Digo, ¿por qué no está Santa Fe? No estaba Santa Fe, no estaba Corrientes, no estaba la Banda Oriental, que en ese momento formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no estaba Entre Ríos, bueno, Córdoba sí. Entonces, digo, bueno, voy a ir a la historia de Cervera, que es una historia clásica, una de las primeras historias orgánicas de Santa Fe, muy documentada. Miro, 9 de julio, ¿qué pasaba? Las tropas del directorio porteño habían invadido Santa Fe. Digo, pero esto es una confusión total. Digo, ¿cómo? La independencia, 9 de julio, cuando leo la historia, las tropas, el mismo Congreso de Tucumán había mandado a invadir Santa Fe. Digo, hay algo que no me cierra. O sea, hay algo que no me cierra. Entonces, bueno, seguí investigando y descubrí, ya bastante mayorcito, y por ahí la gente joven puede tener esta oportunidad, de que Santa Fe, la Banda Oriental, Entre Ríos, lo que hoy es Corrientes y Misiones, porque hasta la presidencia de Roca en 1881 era en la misma provincia, Corrientes y Misiones. Roca la dividió porque estaba peleado con los mitristas de Corrientes, entonces le dividió la provincia. Y entonces me enteré que el 29 de junio, 2 días faltan acá, el 29 de junio de 1815, las provincias del litoral declararon independencia. Un año antes del 9 de julio. Reitero, ¿no? Un año antes del 9 de julio de 1816, las provincias del litoral declararon independencia. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, a partir de... no hay un acta, porque a veces en la historia argentina, o porque se ha destruido, o porque en ese momento hay que ver qué era para estos hombres del litoral declarar independencia, hay una afirmación de que se declaró independencia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por una serie de fuentes. Una es una carta que le manda Artigas a Pueyrredón, donde Pueyrredón lo invita al Congreso de Tucumán, y Artigas le dice, no, nosotros vamos a ir porque hace un año ya declaramos la independencia. Y él era el protector de los pueblos libres, de las provincias del litoral, que incluía Santa Fe. Hay otro mandato que tenía Díaz Andino, que era el diputado de Santa Fe, a ese famoso Congreso de Oriente, de la China, lo que es hoy Concepción del Uruguay, donde el primer punto era que se declare la independencia. Porque Buenos Aires en ese momento estaba buscando un monarca en Europa. Y los hombres del litoral, imbuidos por la historia de los Estados Unidos, porque
A veces lo que no se explica es que las ideas más modernas, las ideas más democráticas, republicanas, llegaron de la mano del litoral argentino, no de Buenos Aires, que estaba buscando un monarca o una monarca, en el caso de la reina de Portugal, en ese momento, que estaba en Río de Janeiro. Buscamos un enfoque democrático basado en la soberanía popular, en el voto. Artigas proponía el voto secreto, 1815. 1815. Como Santa Fe proponía la educación gratuita en 1830. Eso lo dice Adriana Puigros, lo trabajé en un artículo que acá publicó en la Junta de Historia, un libro de Adriana Puigros, que es una pedagoga muy destacada, que se llama ¿Qué pasó en la historia argentina?, donde dice que las medidas que tomó Estanislao López en 1830 son un antecedente de la ley 1420, que es la gran ley de educación que terminó casi con el analfabetismo en la República Argentina. Bueno, Adriana Puigros dice que lo que se hizo en Santa Fe en 1830 y pico, con Estanislao López, este caudillo que cuando vino Sarmiento cuando falleció Simón Diriondo, que fue un gobernante roquista que tuvo Santa Fe en 1883, le dijo a Ramón Lasaga, que fue el primer historiador de López, o el primer historiador santafesino de López, que era un gaucho bruto. Bueno, este gaucho bruto, en 1832, incluso lo que más se destaca de López, y tiene que ver con esto, que hay que recuperar este pensamiento de los federalistas del litoral, es que el último acto gubernativo de López, de este hombre que llevamos todos en el documento, fue la creación de una escuela para mujeres, que era casi única en ese momento, porque las chicas se las tiraba ahí a la casa, a la cocina, y no tenían la posibilidad de educarse. Bueno, López, el último acto administrativo gubernativo, de 45 días antes de morir, ya muy enfermo, fue la creación de una escuela para mujeres. En Santa Fe en ese momento tenía una escuela cada 600 habitantes, lo que para la época era una cuestión enorme. Bueno, este fue nuestro gobernante durante 20 años. Yo calculo que la mayoría no saben estas cosas. Yo me enteré hace poco, por eso no vengo, como decía antes, a traer ninguna verdad, sino me puse a investigar por mi cuenta, porque digo, acá se me está ocultando la historia y se me está falseando gran parte del relato. Y el relato tiene que ver con estas cosas de Estanislao López, que uno lo ve en el bronce ahí como una especie de guerrero, pero fue alguien que después del Pacto Federal de 1831, ya más o menos aquietadas las aguas con las demás provincias, empezó a pensar en organizar la provincia. Y está el puerto de la ciudad de Santa Fe en 1832, que más o menos ordena un crecimiento de la economía, un ordenamiento de la economía y fundamentalmente esta cuestión tan importante para todos nosotros, que es la educación, porque López entendió que había que trocar la espada por la palabra y la escritura. Y esa es la educación. Hoy, el gran valor que hoy reivindicamos, el gran principio que hoy tenemos en alto, que es la educación, bueno, hace 200 años los santafesinos lo defendíamos. Como lo defendió ante Artigas, como Pancho Ramírez cuando hizo la República de Entre Ríos, propuso la educación gratuita para la primaria. Hace 2 siglos. O sea, hay que ubicarse en el contexto, en la violencia del momento, y cuáles eran las propuestas en el mundo. En Estados Unidos tenía esclavos. Bueno, nosotros estamos pensando en fortalecer a la ciudadanía por medio de la educación. ¿Y qué gran mensaje nos deja el artiguismo? El artiguismo, ¿no? Artigas es un personaje realmente fascinante para los que quieran estudiar la historia y quieran conocer un personaje que para mí, modestamente, está a la altura de San Martín y de Belgrano, y en muchos aspectos, por lo menos para la historia litoral, es más importante. Esto que digo, lo digo, si quieren después lo podemos discutir, a partir de qué principios, de qué elementos. Artigas es fundamental porque es el hombre que trajo la justicia social al Río de la Plata. ¿Y cómo la trajo? Bueno, con su reglamento de tierras de 1815, que él proponía una reforma agraria y que se distribuyera la tierra entre los pobres. Él decía, los últimos serán los más favorecidos, era una de las consignas del artiguismo, ¿no? Algún historiador académico como Quedamonte dice, no, pero las tierras se repartieron de los Gracos en adelante, hubo siempre, sí. Lo que no dicen es que Artigas lo quería repartir entre los negros, entre los indígenas, entre los ambos. O sea, una pequeña diferencia entre los pobres. No era una repartija entre la élite, como se hizo después en la República Argentina, sino que era una repartija entre los pobres. Bueno, Artigas trajo un elemento que no está en el federalismo norteamericano. Ni hablemos de lo que se pensaba en Europa sobre estos temas, ¿no? Porque salvo
Estados Unidos, bueno, había pasado la Revolución Francesa y el reflujo que fue de alguna forma Napoleón con el imperio, y las dos únicas experiencias democráticas y republicanas en el mundo eran Estados Unidos y otra, que también hay que recordar, en general nos olvidamos, que fue la República de Haití, democrática de 1791, que terminó con la esclavitud en Haití. Después, bueno, hubo otros problemas, pero que terminó con la esclavitud mientras los franceses hablaban de la libertad, la igualdad y la fraternidad en Francia, pero aplicaban el esclavismo en Haití. Bueno, eso fue barrido. Sin embargo, eran las dos experiencias. Ustedes se imaginan la élite de la Argentina en ese momento, aunque sea la más avanzada, que podía pensar de una república donde los negros tuvieran la hegemonía del poder. Pero la de Estados Unidos llegó por el artiguismo, y llegó a partir de las ideas más progresistas de los Estados Unidos, que eran las ideas de Thomas Paine, que podríamos decir que era el ala izquierda de la Revolución Norteamericana, que tiene un libro fabuloso sobre la Revolución Francesa, y este hombre influyó sobre el artiguismo, y sobre Artigas. Y Artigas aplicó estas ideas, aplicó también, como Santa Fe en ese momento, y después esto lo retoma Pedro Ferré en un gran libro, y un intelectual que tuvo, se llamó García de Cosío, en un libro que se llama Cuestiones Nacionales, era la defensa de la industria, el proteccionismo económico. O sea, la defensa. Yo en la universidad estudié la Escuela Histórica Alemana, Federico Lis, básicamente, que tiene un libro, El Sistema Nacional de Economía Política, que es de 1841, pero los correntinos, Artigas y los santafesinos, 20 años antes, 10 años antes, habían defendido las mismas ideas. Sin embargo, nadie me notició de esto. Ahora, yo el pensamiento europeo les puedo hablar de todo y en profundidad, pero de los federalistas del litoral, en los constitucionalistas hablan mucho del federalismo argentino, pero no profundizan sobre eso, ¿no? Y se profundiza por ahí en el pensamiento europeo y norteamericano. Bueno, este libro modestamente intenta recuperar todas esas historias, escrito en un estilo llano, periodístico. A mí me interesan las 3 o 4 ideas fundamentales que lleguen a todos. Uno hoy con la tecnología puede hacer bodoques de 500 páginas cortando y pegando, poniendo citas, libros. No es mi intención es que empecemos a discutir estos temas, porque yo tengo una lectura más bien politológica de la historia o de la historia de las ideas. No me interesa el dato que lo reivindico, por supuesto, la heurística cuando está muy bien trabajada, pero a veces la heurística también tapa problemas. Es un libro muy bueno que sacó desde el punto de vista heurístico, una historiadora milano, sobre Candioti, donde analiza la cantidad de viajes que hacía con las mulas, porque Candioti era un comerciante de mulas con el Alto Perú, pero sin embargo, ahí de costadito dice que Candioti era artiguista. Entonces, bueno, me imagino, porque ella también no quiso enfrentar, fue una tesis doctoral, y tener que explicar algunas cosas que vayan en contra de una historia hegemónica que todavía sigue siendo ni más ni menos que la historia de Mitre y Vicente Fidel López, ¿no? Uno lee Alperindón, que es un libro que es sensacional, Revolución y Guerra, dice el poder central que estaba en Buenos Aires. No, el poder central eran los pueblos libres. Y digo ¿por qué? Porque si uno empieza a sumar la economía, la cultura, la demografía de la banda oriental, más Santa Fe, más Entre Ríos, más Corrientes, el peso económico, social, político era mucho más grande del artiguismo que lo que pasaba en Buenos Aires con el directorio. Era Buenos Aires y algunas provincias del norte, y Córdoba, que estaba ahí, en el medio. Entonces, estas cosas tenemos que volver a discutirlas. En nuestra historia particular, esto lamentablemente muchas veces se sabe, pero no se dice, por cuestiones de poder académico, etcétera, etcétera, pero me parece a mí que es fundamental para empezar a plantear un federalismo sano, un federalismo propio del siglo XXI, pero que recupere aquellas ideas que todavía siguen vigentes. Porque como decía Vivian Trías, un gran pensador uruguayo, Artigas es un programa, no es solamente de recuerdo. Porque la idea de Artigas de justicia social, de federalismo, de confederación, es decir, esta unidad necesaria de Sudamérica. ¿Cuántos saben que la Constitución, por ejemplo, de Santa Fe, el Estatuto Provisorio de 1819, en su primer artículo decía que todo americano es ciudadano de Santa Fe? Todo americano es ciudadano. O sea, hoy que se habla de la patria grande, la unidad de América Latina, bueno, Santa Fe hace 2 siglos en su texto constitucional. Un estatuto que era provisorio, pero no fue tan provisorio porque hasta 1841 rigió los destinos de la provincia, y el de 1841 también revalidaba estos elementos, con Amenábar y todos los hombres y mujeres que defendían esos valores. Bueno, todo este tipo de cosas tenemos que empezar a recuperarla, es fundamental.
Es fundamental saber que Olegario de Andrade no solamente fue un poeta, que tiene unos poetas de San Martín, etcétera, etcétera, sino que tiene un texto en las dos políticas, donde habla de la política de Buenos Aires y la política del interior. Que Pedro Ferrer tiene un libro, un trabajo, Cuestiones Nacionales, que es orgánico, que es un trabajo muy bien pensado, por intelectual que él tenía, que firmó Pedro Ferrer, pero era de García de Cosío, que estudió lo que fue antes en Charcas, en aquella época los hombres más ilustrados, o en Córdoba, que defiende las industrias locales en el siglo XIX. De todo esto, o conocer con mayor profundidad, Urquizas a veces, por lo que pasó en Pavón, se le baja el precio, pero indudablemente fue muy importante para la provincia de Santa Fe porque él pensaba que el puerto internacional de la Confederación debía ser Rosario. Más allá después de lo que pasó posteriormente, o Manuel Leiva, que fue un hombre importantísimo en la política de Santa Fe y la política de Entre Ríos y de Corrientes, que tuvo mucho que ver con el Pacto Federal de 1831, pero fue el ideólogo de la Constitución de 1853. Porque ustedes se preguntarán por qué Santa Fe fue elegida. Bueno, por la lucha santafesina, por el federalismo, por todo lo que Santa Fe había hecho el federalismo, y esta figura tan particular que es Manuel Leiva, también otro enorme desconocido, que cuando murió ningún integrante de ninguna provincia fue a su velorio. Y sin embargo, es importantísima esta figura para la historia del litoral. Sin embargo, no hay calles. ¿Cuántas calles hay que se llaman Candioti, Rufino, en Firmar? Ninguna. ¿Cuántas calles hay de Lina Beck Bernat, que fue una... Hoy justo leí una pregunta de una amiga que hablaba de un libro de 5 años en la Confederación Argentina de esta mujer, que fue una feminista avant la lettre en Europa, en el siglo XIX, tiene muchos escritos, que fue fundadora con su marido de San Carlos, vivió 5 años de lo que es la Confederación, lo que era la Confederación Argentina, y tiene un libro, 5 años en la Confederación Argentina, donde habla muy bien de Estanislao López. ¿Quién la conoce? Nadie. Una figura realmente sumamente importante para la historia de la provincia. Así, otros tantos personajes, decía Amenábar, decía Seguí, el padre, que fue el que hizo el estatuto provisorio con esta impronta latinoamericana. Pienso en Mariano Vera, que uno a veces lo que sabe, que Mariano Vera, que es la capital de un departamento de la provincia, pero Mariano Vera fue un federalista fundamental, fue el segundo gobernador autónomo, ¿no? Porque en el medio, entre Candioti y Mariano Vera, hubo un títere de Buenos Aires llamado Tarragona, que sí tiene calles en Rosario. Sin embargo, bueno, el pueblo también, una estación, esa estación viene por este personaje que fue un hombre, un títere de Viamonte y de poder porteño. Y sin embargo, los otros nombres, Mariano Vera no tiene ninguna calle. Bueno, acá en San José de la Esquina no sé a quién pusieron una calle, pero en el resto de distintos lugares no encuentro, o encuentro calles colaterales, ¿no? Juan Álvarez, que es el principal historiador, fue uno de los principales historiadores de la provincia, pero el principal de Rosario Lejos, que algunos habrán ido a Rosario a la biblioteca Juan Álvarez. Yo muchas de las cosas que comento y narro la investigué en esa biblioteca. Se lamenta en su historia de Rosario que Balcarce, tengo una calle principalísima, y Balcarce quemó, incendió la ciudad de Rosario. Está hablando de este historiador rosarino, habla con cierta ironía, ¿no? Habla de la serie de esta particularidad que tiene Rosario, y dice, bueno, no tiene un monumento Urquiza, que fue el que le dio carácter de ciudad, y tiene una calle importantísima, Balcarce, que la mandó a incendiar la Villa de Rosario, 2 veces lo hizo. Sin embargo, otros personajes como Viamonte, Rondó, calles importantes de Rosario. Y sin embargo, Mariano Vera, López también, ahora tiene una calle media periférica, ¿no? Tanto es así que Iván José María Puyin, que falleció hace unos días, que presentó mi libro en Santa Fe, que era bastante amigo mío, porque somos dos lopistas, ya falleció, pero era un lopista fanático. Él me comentaba que López no tenía ningún monumento Rosario, y él dice, un día lo llamé a Wiener, por teléfono, y le dije, ¿por qué no hay un monumento? Y lo pagó él, pero López defendió siempre a Rosario. Y sin embargo hay algunos trabajos bastante injuriosos contra López de escritores rosarinos. Entonces yo creo que hay que empezar de a poco a dar vuelta la taba, comenzar a profundizar, a conocer nuestra historia, a discutir. La tarea que hace la Junta de Historia de Orfino es esencial. Ojalá tuviéramos el Firmat
en otros lugares una junta con estas características que difundiera a nuestros historiadores, a nuestros pensadores, a nuestras historiadoras, a nuestras pensadoras. Y bueno, la tarea que yo he iniciado hace un tiempo, casi en solitario realmente, pero que por suerte veo que están dando algunos frutos y la presencia de ustedes que agradezco, tiene mucho que ver con eso, nos tiene que hacer tomar conciencia de la importancia de la historia que tenemos detrás. Es una historia remarcable, es una historia que debe ser conocida, que debe ser difundida y de la cual tenemos que enorgullecernos. Eso es lo más importante. Nos tiene que dar orgullo la pelea de mujeres y hombres del Río de la Plata, del litoral y particularmente Santa Fe en la defensa de los mejores valores de las sociedades humanas. Ese es un activo realmente muy, muy importante. Nada más, gracias. Si quieren, hablamos. ¿Sabes qué me gustaría, si te puedo hacer una pregunta? La verdad, me encantó escucharte, no es la primera vez, pero es un gusto. Y agradecerte que estés en Rufino también. ¿Cómo fuimos perdiendo todo esto, a tu criterio, no? Porque la verdad que... Sí, para no echarle la culpa a Buenos Aires, que siempre le echamos la culpa y después cuando vamos a hablar a Buenos Aires, decimos, vamos a Buenos Aires, porque esa cuestión, hay una hegemonía cultural muy importante de Buenos Aires. Y la historiografía que se ha escrito básicamente, digo Mitre, digo Vicente Fidel López, fue toda la reproducción, toda la educación patriótica y todo lo que continuó se reprodujo, Manuel de Grosso, exactamente. Pero no se rompió tampoco sin inercia en las universidades, donde se hace mucha investigación y estas cosas se saben. Lo que pasa que a veces, y esto lo digo por conocimiento de causa, para crecer en el ámbito académico hay que quedar de acuerdo con determinados poderes fácticos y no discutir determinadas cuestiones. Esto que digo de Artigas es bastante una herejía. En la Academia Nacional de Historia yo digo esto y me tiran con libros y todo, pero es un dato incontrastable ya. Es como el Big Bang. El Big Bang no sabemos, no vimos el origen, pero sabemos que por la difusión del calor y la temperatura posterior al Big Bang existió. Bueno, nosotros por documentos indirectos sabemos claramente que hubo una declaración de independencia el 29 de junio. Y a veces estas cosas se callan, se saben pero se callan, como te digo. La difusión que ha hecho Sacheri, que es excelente, ¿no? pero adolece estas cosas, reproduce estos saberes que se siguen dando en la universidad y este menosprecio que se tiene por la historia del interior. Pero también hay un aspecto interno también. Por ejemplo, la figura de López, esto debo decirlo con claridad también y con honestidad, se ha transformado en el bronce para cierto sector del patriciado santafesino. Entonces no se lo humaniza, no se ven sus contradicciones, que las tiene, y muchas, como todo hombre que ha gobernado mucho tiempo. Y bueno, la otra vez estaba leyendo una historiadora de Santa Fe, decía la invasión artiguista, porque como todo acontecimiento, ustedes se imaginan que las tropas que vinieron con Artigas no eran doctores en ciencia política, no eran filósofos ni filósofas. Entonces cometieron desmanes, ¿no? Entonces la historiografía que dice que, bueno, la invasión artiguista, decía, ¿no? Una cosa, bueno, pero cuando fue López a Córdoba, que es un hecho bastante desconocido, que Santa Fe tuvo en un momento de hegemonía sobre Córdoba después de la caída de José María Paz, los historiadores cordobeses dicen los desmanes de las tropas de Santa Fe, porque también fueron indios, no eran tampoco señoritos educados en carmelita descalza y todo lo demás que cayeron. Pero bueno, fíjense cómo las historiografías van ocultando hechos que nos sirven y otros que otras cosas que nos favorecen. Bueno, esto ocurre, con Artigas pasa lo mismo. Artigas es fundamental para entender la historia de Santa Fe y nosotros tenemos que reivindicarlo eso. No es un dato menor lo que estoy diciendo. Pero eso rompe alguna mirada, por ahí más que los pone a López en el pedestal, a partir de Añapiré, que es un levantamiento que hace López. La historia de Santa Fe federalista empieza ahí. No, empieza con Artigas. Empieza con Candiado, empieza antes incluso. Pero bueno, no digo cómo se va construyendo las historiografías, incluso provincial, ¿no? No es un problema de los porteños solamente. No, te decía que también las subjetividades, porque en realidad esos valores de los que vos hablás, más allá de haber perdido el relato, también me parece que tiene que ver con las subjetividades, que cómo todo esto se fue perdiendo, ¿no? Lo que vos decís, ¿no? Políticamente sobre todo, me refiero. Sí, porque además la transmisión de la historia se hace a través de instituciones, y las instituciones son instituciones de poder. Entonces se recortan los relatos, se levantan determinados relatos, y eso le pasa a todas las instituciones. Esto sería un poco un revisionismo, ¿no? De la historia santafesina.
Argentina? ¿Vos te enrolás en esa corriente? Sí, no, pero yo a veces cuando digo mi fuente, porque me dicen, no, vos la fuente, sí, yo he vivido mucho en revisionismo, pero mi fuente principal para esta reivindicación es Busaniche, que era un liberal, que fue un hombre que fue del radicalismo más conservador de la provincia. Es decir, no, yo creo que también tenemos que hacer un recorte de la historia más objetivo de los valores de uno también, ¿no? Y Busaniche tiene un trabajo extraordinario sobre otro personaje que trabajo, que también es muy interesante, que es Domingo Cullen, que el revisionismo histórico lo sepulta. Lo sepulta porque era antirrosista y lo fusiló Rosas. Y yo lo reivindico en mi libro. Yo creo que hay que hacer una revisión, pero no la vieja revisión del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Yo creo que tenemos que ir a una revisión, insisto, no es una revisión, es ir a los documentos. Porque las acciones de Artigas están ahí. Es un problema heurístico, este ocultamiento a veces que se hace de la figura de Artigas, o estas cosas de López que no se comentan. O sea, que se vea a López guerrero, que fue un combatiente formidable, pero no López educador, que es lo que tenemos que reivindicar hoy. Yo creo que si hay un valor que tenemos que reivindicar en determinado, López no fue a veces determinada injusticia que tuvo con los indígenas, que las tuvo. A eso te iba a decir. Bueno, a eso me refería. Cuando se habla de genocidio, se habla de genocidio indígena, el primero, hecho por los españoles, el segundo hecho por fuerzas patriotas, el tercero hecho contra los federales y el cuarto hecho contra los desaparecidos de la década de 70. Bueno, siendo, digamos, este tema de los pueblos indígenas, en la época de Rosas, tanto Rosas como López en su momento, como Bustos, Quebracho López también, bueno, obedecían a la misma política que como el Estado de Buenos Aires estaba en guerra con los ranqueles, pero tenía alianza con otros grupos, los ranqueles habían sido declarados enemigos número uno y el objetivo era eliminar la etnia. Es decir, yo tengo documentos ahí donde se dice, por ejemplo, en el sur de Córdoba, que hoy degollamos 60 ranqueles, mujeres, hombres, niños, para ahorrar balas. Así simplemente. Sí. Y bueno, entonces esa fue una de las... Realmente López hace una entrada a las tonterías, hace una matanza. Entonces, por eso, depende de la perspectiva que se vea. Por eso, hay que ver todas las campanas. Si lo tomamos solamente de la perspectiva indígena, sería una perspectiva. Si lo tomamos de la perspectiva de los blancos, sería otra. Yo creo que tenemos que tomar, en todo caso, ver ambas. Sí, también hay que decir que los indígenas producían algunos desastres, y por ejemplo los avipones que eran aliados de López, o sea, no hay toda una serie de políticas de alianza. Con esto no quiero justificar, y insisto, son las contradicciones que hay que trabajar en la historia, pero también me parece que meter la sensibilidad de hoy en toda una concepción que había en ese momento es un error. Con esto no quiero justificar nada, ojo, porque hay otros que justifican, no, que estaba bien que mataban indios, eso me parece una aberración. Además los indígenas participaban sobre todo en las guerras civiles, por supuesto. Allá no sé, con un sector o con otro según las conveniencias. Sí, no. Y por ahí rompían con el sector que estaba aliado y se pasaban al rival. Bueno, porque hacían política. Ellos hacían política también. Bueno, el caso de Mariano Vera, a Mariano Vera lo traicionan en Casetán los indios. O sea, negocian con Juan Pablo López y lo traicionan a él y lo entregan. Bueno, pero insisto, yo creo que también hay que rescatar las mejores cosas, porque este López educador, yo me enteré por el Apuró, pero nunca lo había analizado. Esta importancia que tiene hacer una escuela para mujeres en aquel momento, claro, es un paso adelante, pero enorme. Me parece a mí que eso tenemos que recuperar. Y de Artigas mucho más, porque Artigas tenía una concepción mucho más global que López y que los demás hombres de la época, ¿no? Me parece que Artigas es un fenómeno adelantado y cuyas ideas de igualdad, el trato con los indígenas, a pesar de que él con los blandengues había combatido contra los indígenas ahí en la banda oriental, no es que tampoco no había tenido conflictos, pero la reivindicación que hace con Andresito, cuando le pide que haya representantes indígenas en el Congreso de Oriente, realmente lo ponen a la vanguardia en la sensibilidad, en la comprensión de lo que estaba pasando, ¿no? Y fue la misma oligarquía montevideana la que le da la espalda después de el reparto de tierra, el proyecto de reparto de tierra, que como bien dice Eduardo Joya Ameguino, un libro muy importante sobre Artigas, existió, no es que fue solamente una declaración de que había que repartir la tierra, sino como una repartición concreta. Él da ejemplos concretos en su libro sobre que esto se produjo, y produjo un montón de tensiones
con sectores ahí de la clase dominante de la época, y los porteños también estaban horrorizados con esta política democrática de Artigas. Y por eso el castigo, el exilio, y después el castigo histórico de realmente hacerlo desaparecer. Y lo dice claramente Mitre en una de sus cartas, ¿no? Que está inventando, lo cancelaron, fue cancelado, ¿no? Pero además no está incluso desaparecido el cuerpo de Artigas. No, Artigas murió, no. ¿Cuál es el que está supuestamente en Brasil y que se lo reclaman a Brasil? No, Artigas. No, Artigas murió en Paraguay. Hay un cuerpo de un uruguayo que lo tendría Brasil y que se hacen hasta reclamos institucionales. No sé. No, es una constante en la historia. Acá estuvo el caso de Bustos, que murió en Santa Fe. Ahí hay un amigo también hace un comentario de Bustos ahí en el Facebook que decía, ¿por qué no lo puse a Bustos? No, el artiguismo Córdoba tiene una historia muy particular y muy profunda que tendría que extenderme demasiado. Yo hice una articulación de lo que es el río Paraná, lo que hoy llamaríamos la geopolítica del litoral y de hidrovía. Pero no sé si puede ser Reconoce Flores, no conozco ese caso. En el caso de Artigas, él falleció en Paraguay, él murió en Paraguay. Estuvo 30 años en Paraguay, que Gaspar Rodríguez Francia, que fue un personaje bastante singular que tuvo el Paraguay, no lo dejó salir, pero también quiero decir que también en este libro trabajó Andrés Latorre, que fue la mano derecha de Artigas, porque en general a veces hay un sector del artiguismo que lo ataca a López y a Pancho Ramírez, Pancho Ramírez quizás con más justificación, que fue de alguna forma que derrotó finalmente a Artigas por el Tratado del Pilar, pero Santa Fe firmó el Tratado del Pilar por cuestiones que tienen que ver con la política de ese momento, porque el ejército del norte no existía más, después del levantamiento acá de Arequito, otro hecho histórico fenomenal, dentro del federalismo absolutamente subestimado, que no le damos la importancia que tiene para la historia del Río de la Plata. San Martín había dicho que no volvía a pelear, y después le quisieron hacer un juicio de guerra en Buenos Aires, ¿no? El juicio de guerra en ese momento era la pena de muerte, a San Martín, los porteños. Y bueno, estaba muy mezclada la cosa en Buenos Aires después de la caída, después de la batalla de Cepeda. Pero a lo que voy a lo siguiente, es que Andrés Latorre, que es la mano derecha de Artigas, va a Santa Fe esperándolo a Artigas con López para retomar la pelea por el federalismo. Tanto así que en 1823 Santa Fe, el Cabildo de Santa Fe y el Cabildo de Montevideo hacen un acuerdo para seguir peleando contra lo que en ese momento ya era el Imperio del Brasil. Se transforma de Imperio Portugués a Imperio del Brasil. Entonces hubo permanentemente una pelea de Santa Fe y de López, porque se subestima también, y perdóname que me tienen estas cosas, pero tengo que charlarla, la importancia del poder portugués en Sudamérica, porque cuando invade Napoleón en 1808 la península ibérica, toda la corte de Portugal se viene a Río de Janeiro y traen 10.000 funcionarios y una parte importante del ejército que había peleado contra Napoleón, que Lecor, que es el general que vence al artiguismo, era un hombre que había peleado contra las tropas napoleónicas. Fíjense la experiencia que tenían y sí, cuántas posibilidades teníamos nosotros para pelear con un poder tan sólido, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Querés decir algo más? Porque te veo ahí. No, estuve buscando a ver si encontraba el nombre de cuál era el uruguayo. No sé si a lo mejor haya sido La Valleja. Es probable, sí, no conozco ese caso. Pero, sí. Sí, La Valleja también fue, hay que decirlo, exiliado en Santa Fe. Santa Fe es una gran aspiradora de exiliados, ¿no? Cuando lo van a fusilar a Dorrego, viene a Santa Fe. O sea, la carta se le manda a López. Bustos viene a Santa Fe. Muchos exiliados uruguayos venían a Santa Fe. O sea, fíjense la importancia que tiene Santa Fe dentro de lo que es el Río de la Plata y el federalismo.